Bueno, pues ya están listos acá. Israel Zamora, ¿cómo estás, querido Israel? Bienvenido. Muy bien. Feliz año Igualmente. a todas las personas que nos escuchan, a esta mesa también. Qué bueno verte de regreso. Gracias por la invitación. Lo mismo que al querido Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, Azucena. Feliz año para ti. Muy movido. Ajá. Incluso en términos físicos, porque la tierra se movió. Literal y metafórico. Sí, ¿verdad? pero esperando verte y esperando la rosca de Israel. Ah, Israel es un amor. Agradecemos a Misraim que nos comparte esta... ¿Quién es Misraim? El dueño de la pastelería que nos hizo esta rosca con mucho cariño. Huele bien rico. Ahorita hacemos el promocional completo, pero antes déjenme recibir a Fernando Belaunzarán. Gracias por estar acá. Somos México, Fernando. Sí, aquí estamos. Gracias. Un poco, no es fácil, pero estoy representando a Emilio, que anda un poco enfermo. Emilio, saludos a Emilio Álvarez y Casa, que pues la gripe, ¿no? Que todo el mundo creo que anda con eso. Cuéntame más, querido Israel. Mira, esta sí ya le pusieron muñequitos. Hace un año no traía muñecos, entonces esta ya tenía. No, y es rellena de queso Filadelfia con zarzamora. Y pues le va a tocar la de Emilio aquí a Fernando, que hoy nos acompaña. También ahí ya la tiene allá afuera. 2 kilos para él. Si me toca el muñequito, Emilio trae los tamales. Ah, bueno, eso sí. ¿Nadie se ha puesto a dieta todavía o sí? No. Yo intenté, pero Rubén no, Israel no, Fernando tampoco, y pues yo menos. Como el año empezó hace 5 días, si no lo hicimos, pues ya se pegó el año, hasta el otro. Oye, después del arroz que empiezo. Se ve muy bien, muchas gracias. Oye, ¿de dónde dices que es? De la pastelería Sami, repostería Sami, ahí en Venustiano Carranza, cerquita de Congreso de la Unión. Ah, luego nos pasarles el contacto porque siempre trae el mejor pan. Sí, Bueno, claro. bueno, Rubén también el de pulque. Ah, sí. Sí, hay aquí batalla. Ese es de Hidalgo, ¿ah? No, es de Coahuila. Coahuila, sí, Coahuila, Saltillo, Coahuila. Bueno, listo, pues entramos con el tema de Nicolás Maduro. ¿Cuál es tu primera reflexión, Rubén? ¿Se justifica, no se justifica? ¿Qué hay detrás de esta acción de Estados Unidos? Pues hay muchas cosas. La primera, pues Nicolás Maduro es un dictador, o era un dictador, eso es claro, que hizo muchas cosas que lo llevaron a una situación de crisis. Uh-huh. Su economía muy mal, la economía de Venezuela, su gobierno pésimo, desmanteló el poder judicial, desmanteló el poder legislativo, se apoderó de los órganos electorales, suena como que está pasando en algún otro lugar eso, ¿verdad? Despreció el multilateralismo, o sea, él hizo su grupito y se despreció el multilateralismo, hoy se invoca, pero se despreció. Esa es la primera parte. La segunda, pues tenemos que ver cómo transita los próximos días lo que está sucediendo para ver el resultado final. Yo apuntaría que tenemos un problema en el mundo porque las instancias multilaterales parece que no son eficaces. Y eso hay que dejarlo. La ONU, OEA. La Comisión Interamericana, todo esto, pues ahí demostraron su ineficacia en los días pasados o en los años pasados, que sería lo mejor. Y lo último es, bueno, ¿y nosotros qué? ¿No? ¿México qué? Me preocupa que no esté integrada la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, que el tema de seguridad nacional no es un tema en este país. Me preocupa que Morena está generando polarización y falta de unión en los mexicanos, de un país que no es unido, es un país que no es fuerte. A ver, Israel. Pues bueno, lo que vimos ayer es para mí el inicio de un nuevo política exterior de Estados Unidos muy agresiva. Es la doctrina, así la calificó el mismo Monroe, ¿no? Que es la política Monroe llevada con esteroides, así la calificó el propio Donald Trump. Y esta política va a ser el uso de la fuerza para imponer los intereses de Estados Unidos. Lo que vimos ayer tiene un impacto en el mundo. Va más allá de lo que pasó con Maduro, esa es la realidad. Para mí creo es una estrategia dentro de la estrategia internacional que tiene Estados Unidos. Creo que es el primer paso para realizar un ataque a Irán. Creo que lo que hizo Estados Unidos es garantizar tener acceso a petróleo, porque yo creo que es inminente ya un ataque en Irán en los próximos meses tal vez, y eso le garantiza a Estados Unidos que pueda tener acceso a petróleo, que se le puede cerrar si ataca a Irán. Pero también manda una señal muy fuerte a Rusia, a China,
lo que dijo acerca de Putin me parece extremadamente relevante. Le preguntaron en la conferencia que dio qué opinaba de él y dijo, pues estoy muy molesto con Putin, ha matado a mucha gente y eso cambia el inicio de este año y creo que tiene un impacto, por supuesto, en la región y, por supuesto, en México. Mucha de la política interior en México, desde mi punto de vista, se tiene que reestructurar para este año. No hacerlo, considerar que esto no tiene impacto, no agregar esta variable que puso Donald Trump el sábado en la política interior de México sería un error. Por ejemplo, reformas que están próximas, creo que van a tener que considerar este elemento. La política de seguridad tiene que considerar este elemento. Creo que ahora sí se vuelve, desde mi punto de vista, eso es muy personal, no hablo a nombre del partido, pero desde un punto de vista personal, considero que se vuelve más probable ahora sí el ataque de Estados Unidos de manera directa en territorio mexicano. ¿Sí? Eso es algo que yo veo como una posibilidad, ahora sí. Ahora sí lo veo como una posibilidad. A ver, Fernando Belaunzarán. Sí, bueno, hay una nueva era geoestratégica o geopolítica en el mundo. Se acabó ya la época de la posguerra, las instituciones de la posguerra que crearon para crear estabilidad en el mundo con el derecho internacional. Eso está cambiando, es más. El derecho internacional ya no ha sido un freno, no lo fue en la invasión de Rusia a Ucrania. Ahí México le faltó firmeza, tendría hoy más autoridad moral y política si hubiera condenado con fuerza el ataque de Rusia a Ucrania, pero lo que está diciendo Estados Unidos es zonas de influencia y América nos corresponde. Y esta es la doctrina Monroe y el petróleo de Venezuela no puede servir a Rusia, a China, a Irán, tiene que ser para América. Y entonces, y además ellos dicen que que Venezuela les debe mucho dinero por reparación por las expropiaciones que hicieron a la industria petrolera y van a cobrar a lo chino, etcétera. Ahora, ¿qué pasa ahí? Por supuesto, es un acto ilegal contrario al derecho internacional, pero la dictadura de Maduro también es espuria e ilegal. De hecho, perdió una elección, no la reconoció, fue uno de los fraudes electorales más descarados. La dictadura venezolana es profundamente déspota, las violaciones a derechos humanos están totalmente acreditadas, es una dictadura que tortura, que asesina, que desaparece. El problema es que ese tema no está en el discurso de Trump y entonces el problema es que haya un chavismo sin Maduro y simplemente es, yo me entiendo con la dictadura y yo simplemente diría que mi solidaridad, mi apoyo es con los oprimidos de ahí y por eso pido que liberen a los presos políticos ya en Venezuela, a todos los presos políticos, porque pues, sí, era una dictadura ruin, que ni una lágrima, pero evidentemente no son las formas y menos que sea por petróleo y no sea por democracia y por derechos humanos. Es que es muy complicado tener como la respuesta correcta, ¿no? Los venezolanos celebraron que se llevaran a Nicolás Maduro, por supuesto que lo celebraron, pero ahora dicen, ok, ¿qué sigue? Porque entonces la misma estructura de Nicolás Maduro se queda en Venezuela. O sea, la dictadura sin Maduro continúa ahí, pero ahora probablemente encabezada por Donald Trump. Luego vienen las buenas conciencias, por supuesto, diciendo que los tratados internacionales y que Estados Unidos se va a volver el dictador de América Latina y un larguísimo etcétera. Esas mismas buenas conciencias que no se han atrevido a levantar la voz de manera radical, de manera importante, de manera eficiente, para liberar a los venezolanos de un régimen dictatorial desde hace 13 años, 15 años, Rubén. O sea, yo no justifico lo que está pasando con Trump, pero ¿qué otra salida podíamos haber tomado? A ver, yo creo que la salida de Maduro es clara y todo el mundo la ha aceptado, ¿no? Yo me vendría a México y nosotros qué en medio de toda esta historia. Nosotros estamos, como dirían los boxeadores, mal parados. O sea, traemos una economía que no avanza, traemos un gobierno con finanzas muy, muy complicadas, traemos esta amenaza de más captura del poder por Morena, una amenaza que es evidente. Vemos en el grupo mayoritario dificultades. ¿Y crees que nos tenga que salvar Trump? No, a ver, contéstame a lo que regresemos. Quédate en la conversación. Bueno, a ver, te escuchábamos, Rubén Moreira, del Partido Revolucionario Institucional, decir, bueno, este momento de Venezuela agarra a México mal parado. Sí, México tiene que resolver esos problemas. Eso
hay que desechar todo tipo de otras ideas. México tiene que resolver solo sus problemas y puede hacerlo, hombre. O sea, no son cosas que no podamos superar, pero para esto se requiere unidad. ¿Pero qué significa? ¿No meternos en Venezuela? ¿Ocuparnos de lo nuestro? ¿Qué significa esto? No, esto? hiciste una pregunta antes Ajá. de irnos al corte de si nosotros requeríamos alguna intervención extranjera en el país. Y yo te digo que no, que México puede resolver solo sus problemas. Basta que nos pongamos de acuerdo, de que veamos un bien superior y que hagamos las cosas. Si en estos momentos nos dicen que van a hacer una reforma electoral donde van a quitar a la oposición del único espacio que hay para el debate de las ideas, es la Cámara, porque la Cámara es muy interesante. Puede pelearse todo el mundo, pero están unidos porque ahí están adentro. Tú los quieres sacar, bueno, pues entonces el país va a ir a otro lado. Tiene que echar a andar este país sus mecanismos de concordia y acuerdo adentro. ¿Dónde está la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional? Tiene 4 años que no funciona. ¿Por qué tenemos que polarizarnos? Pero México puede y debe resolver sus problemas solo. ¿Tú Pues, eres de los que piensan que deben de liberar a Maduro y dejarlo como presidente de creo Venezuela? Es que yo creo que Maduro es una pieza insignificante dentro de la estrategia de Estados Unidos. O sea, sí es una parte del eslabón, pero va más allá. Es un conflicto que tiene Estados Unidos con China y Rusia. Entra ya en una confrontación más directa con Rusia, desde mi punto de vista, porque dice el presidente, primero reconoce que le está vendiendo armamento a la OTAN, y que no está perdiendo. Dice, incluso estamos ganando dinero al mandarle armamento a la OTAN, que es la que se está enfrentando en el este de Europa con Rusia. Esa es una estrategia que creo está utilizando Estados Unidos para desgastar la economía, desgastar al ejército ruso y tener mejores posibilidades de enfrentarlo eventualmente. Entonces, eso es parte de... Venezuela forma parte de esa estrategia y por supuesto China. ¿Qué pasó con la respuesta de China y qué pasó con la respuesta de Rusia ante Venezuela, que era uno de sus aliados estratégicos? Queda mal parada la ONU, pero desde mi punto de vista también queda mal parada Rusia y queda mal parada China, porque no reaccionaron. Lo de China que está ocurriendo, bueno, la doctrina de Trump lo dijo de manera muy abierta, dijo, yo apoyé al que ganó en Chile, yo apoyé al que ganó en Honduras, yo apoyé al que ganó en Argentina y estamos trabajando muy bien con ellos. Y dijo, la vicepresidenta está dispuesta a hacer lo que nosotros le digamos que se necesita hacer. Y creo que eso es una estrategia que hay que comprender bien en México para entender qué fue lo que pasó el sábado. Y por supuesto que va a haber un impacto en la economía de México. O sea, ahorita yo creo que ya el precio del petróleo se va a elevar el día de hoy, va a haber un fortalecimiento del dólar por esto que ocurrió. Obviamente México había ganado a través de la política no ha pasado económica. nada con los indicadores petróleo, dólar. Pues, ¿le pueden preguntar a Pepe, por favor? Gracias. Yo creo que va a pasar en estos días, Ajá. o ya estaría pasando ahorita, ¿no? Ahora, ¿qué queremos todos sobre Venezuela y sobre cualquier país? Libertad. Libertad de expresión, libertad de manifestación, libertad de expresión que no hay en Venezuela, ¿no? Todos los medios de comunicación pues están amenazados por el régimen de Nicolás Maduro, los opositores encarcelados o exiliados, y es un país en donde realmente las libertades no existen. Todos queremos eso. ¿Cuál es el precio que hay que pagar? Y si el precio que está cobrando Donald Trump sería justo, Fernando. Bueno, es que no está claro que vayan hacia la libertad y la democracia, es lo que tenemos que empujar. El presidente legítimo de Venezuela es Edmundo González. Él ganó las elecciones, se demostró hoy con las actas que tuvo que demostrar la oposición porque Maduro no presentó Pero una que tú sola. digas qué participativos ahorita, no. No, es que están en el exilio, muchos están, lo que estamos viendo es que hay patrullas chavistas armadas, Ajá. es lo que salió hoy en todos los medios y obviamente la población está afuera. Yo entiendo No, pero me refiero a los opositores. O sea, María Corina manda un comunicado, Edmundo González es una cartita también. Pues mira, tienen que hacerse presentes. Yo digo que tienen que hacerse presente la sociedad venezolana para defender esas libertades que, por cierto, y lo dijo Rubén hace rato, en México estamos caminando hacia un régimen autoritario cada vez más parecido a Venezuela, porque no tenemos división de poderes, ya no hay división de poderes, porque toda la justicia la maneja el grupo en el gobierno, la autonomía de las fiscalías es ficticia, etcétera, porque no hay contrapesos, no hay equilibrios, hay cada vez más atentados a la libertad de expresión, de manifestación, eso es cierto. Ahora,
¿Dónde están las barbas que tenemos que remojar en México? Y hay que hablar ahí del elefante en la sala. Y esa es la narcopolítica. Le va a entrar a la narcopolítica, que es un problema creciente, que hemos visto cómo en las elecciones cada vez ingresan con mayor, de manera más grosera. Nada más te doy un dato: en la última elección, en 2024, renunciaron más de 7,000 candidatos en México. Más de 7,000 candidatos por amenazas. A ver, ¿no? Rubén, si la motivación de Donald Trump es el petróleo o el narcotráfico, porque ahí también se define un posible camino para México. Pues eso lo veremos en los próximos días, ¿no? Cuando terminen los juicios o cuando avancen los juicios. Pero yo me regreso, perdóname a todos, pero yo me regreso a México. Es decir, en estas vacaciones o en estos días se descarriló un tren. Hubo 14 personas fallecidas. No un tren que tenía 50 años o 60 años funcionando, no un tren que tenía 1 o 2 años trabajando. Un tren que con bombo y platillo se había anunciado unos días antes. En México hoy traemos alza de impuestos. Sí. En este día empiezan los impuestos. El haber puesto los aranceles también va a generar inflación. El gobierno no tiene dinero y todavía se van a chutar la idea de una reforma electoral. Oigan, pues ¿a dónde nos quieren llevar? Nos quieren llevar a una crisis. Y si además a eso ponemos sobre la mesa que nuestro sistema de seguridad nacional está desmantelado. O sea, ¿cómo es posible que el gobierno de López Obrador no hubiera previsto situaciones como estas? Una segunda llegada del presidente Trump, más allá de lo que haga o no haga, ¿cómo iba a actuar México? ¿Qué iba a pasar con esto que dice Fernando de la narcopolítica? Hoy la mayor preocupación de los mexicanos sigue siendo la inseguridad, por mucho, aunque la economía vaya mal, y que por cierto, en la encuesta que sale hoy en un medio, sigue cayendo la aceptación de los programas sociales, porque ya no está completando la gente. ¿Qué vamos a hacer nosotros para enfrentar esto? Ahora que hablas de López Obrador, pues ni siquiera salió a dar el pésame de las víctimas del tren interoceánico, que fue su hechura, o sea, fue su corrupción, su negligencia, su soberbia, su sordera. El resultado de ese accidente fue como resultado ese accidente. Ni siquiera sale a dar el pésame, pero sale a defender a Maduro. A ver, yo creo que lo de el tren se va a analizar y se va a ver qué fue lo que realmente sucedió. Van a iniciar ya las investigaciones para determinar objetivamente qué fue lo que pasó y no caer en Pues especulaciones. lo que pasó es que hay 14 muertos, pero porque se descarriló. Volteando, ahora haciendo el análisis en México de lo que pasó y de esto que ocurrió en Venezuela, uno de los efectos que va a traer como consecuencia eso, que yo decía que va a haber ajustes en la política interna, es el deseo de la oposición de que lo que pasó en Venezuela pase también en México, porque es la única vía que ellos ven para poder regresar al poder. No, y en la oposición lo que puede llegar a suceder es que ya no van a hacer campaña al pueblo de México, al que siempre despreciaron, pues nunca les interesó. ¿Para qué quieren ganarse al pueblo de México y convencerlo que ellos son la mejor opción si pueden ir a Estados Unidos y convencerlos de que los impongan a través de la fuerza? Eso creo que va a ser algo ¿crees que la oposición va a promover que Trump haga lo mismo en México que en Venezuela? No la oposición en general, ahí sí trato de ser responsable, pero sí uno que otro, una quién? Que otra, hay que esperar, hay que dar, ya podemos imaginarnos muchos los nombres, pero va a haber más de uno con esa intención es que de querer decir, oigan, estamos en la misma situación que Venezuela, apliquen la misma dosis que aplicaron en Venezuela. ¿No, Rubén? Para nada, pero tampoco nos pongan en esa posición de Venezuela. Es decir, cuando tú ves que viene una reforma electoral donde dicen, vamos a quitar la representación proporcional, pues, ¿sabes tú que vamos a disminuir los financiamientos para los partidos? Bueno, pues para que el crimen organizado los financie o los oligarcas. No, ¿saben qué? Vamos a deshacer el federalismo, porque eso es quitar las OPLES. No, ¿saben qué? Vamos a debilitar todavía más el INE. Y si de una vez quitamos pues todos los requisitos, pues bueno, pues ustedes nos quieren llevar a esa posición, pero yo rechazo contundente. Nosotros no necesitamos que el extranjero venga ni a solucionar los problemas ni a intervenir. México puede solucionar sus problemas. Siempre y cuando el gobierno, el oficialismo escuche. Termino rápido. La presidenta no solamente es jefa de gobierno, es jefa de Estado. Y eso parece que se deja en un lado. ¿Qué es jefe de Estado? Que tiene que acordar con todos, no solamente funcionar como la líder de un partido. Sí, bueno, es que, perdón, ahora sí que es malo que no entiendan que no entienden. Seguir en la polarización,
seguir diciendo que el que discrepa es traidor a la patria, diciendo que el que discrepa es un alfil de Estados Unidos, ese es el discurso chavista, perdón, es casi copy-paste, ¿no? Y eso me parece que es un error. Lo que tendríamos que buscar ante esta nueva realidad, ante este nuevo papel que de facto está tomando los Estados Unidos, es buscar una reconciliación. Y lo peor que pueden hacer es una reforma electoral que polariza más, porque además, esto es de palitos uno en ciencia política. Si tú cierras las vías institucionales de la inconformidad para que se exprese la inconformidad, entonces la inconformidad se va a expresar por fuera. Tú tienes que tenerlo acá. Entonces, perdón, si quieren seguir los pasos de Venezuela es seguir destruyendo la democracia, seguir amenazando las libertades, seguir polarizando el país. Ahorita estamos a tiempo de rectificar de alguna manera. Pero si la decisión es seguimos por la reforma electoral acá, entonces seguirá la polarización y seguirá pues este asunto en donde no solo quieren concentrar todo el poder, sino que además cada vez quieren eliminar a la oposición. Y empieza así, porque ¿qué se hace con un traidor a la patria? Lo que tú estás diciendo lo hace un traidor a la patria, pedir que entre Estados Unidos. ¿Y qué se hace con un traidor a la patria? ¿No? Pues lo que hace Maduro o lo que hizo Maduro en Venezuela, ¿no? Regresamos con